Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir nuestra segunda clase de la sabiduría hebrea. El libro que vamos a abordar hoy es el libro de la sabiduría. Para eso vamos a compartir pantalla. Muy bien. El libro de la sabiduría. Bueno, el libro de la sabiduría es una denominación que vamos a encontrar en la traducción latina o vulgata. También lo podemos encontrar como la sabiduría de Salomón. Ese es un poco el nombre que nos viene de la Biblia de los 70, que en la actualidad se usan o los podemos encontrar con cualquiera de las denominaciones. Este libro no está en la Biblia hebrea y lo conocemos actualmente solo en idioma griego, ¿sí? Aparece como uno de los escritos encontrados en los antiguos manuscritos griegos de la Biblia y sin lugar a dudas el griego es su lengua original, ¿sí? No se encuentra en el hebreo. De hecho, por eso va a formar parte de los libros deuterocanónicos, ¿sí? Esto es una denominación que en la terminología católica se llama a aquellos libros del Antiguo Testamento que no son aceptados como canónicos por la comunidad judía, ¿sí? Y que recibieron o los recibimos de la versión de los 70, ¿sí? Que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿sí? Eh, Ahí en uno de los apuntes van a encontrar también un link hacia un videíto que explica un poco en qué consiste esta versión de los 70, ¿sí? Un poco más desarrollado y también su influencia no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Pero eso es un poco por curiosidad, no es importante que lo sepan ni que lo estudien, sino más bien para que puedan desarrollar un poquito el tema, ¿sí? Eh, bueno, estos son 7 libros, los deuterocanónicos, al que hay que añadir algunas partes del libro de Esther y del libro de Daniel, ¿sí? Que son libros, bueno, que ustedes van a trabajar después, pero para que ya los vayan teniendo en cuenta. Decíamos que son 7 libros, entre los cuales está el libro de la sabiduría, es el libro de Judith, Tobías, Eclesiástico o Sirácida, que también forma parte de este módulo, 1 y 2 Macabeos y el libro de Baruch, ¿sí? Estos son los deuterocanónicos que son incorporados por la Iglesia Católica y los protestantes que siguen el canon hebreo no los van a tener en cuenta, ¿sí? Entonces un poquito para que también relean el tema que vieron con el padre Gaby sobre inspiración, canonicidad, ¿sí? En el ABC creo que lo vieron. eh, si no, bueno, pueden leer un poco en relación a eso para más o menos estar en sintonía. Bueno, en cuanto al contexto del libro, el, el lugar de composición es aparentemente Egipto y con mucha probabilidad de que sea en Alejandría, que fue el gran centro intelectual y científico del mundo y uno de los centros más grandes del judaísmo de la diáspora, ¿sí? La obra va a estar relacionada a cómo era el vínculo entre el pueblo egipto e Israel y va
a polemizar en particular sobre algunos temas como por ejemplo la solatría, pero sobre todo por algunas cuestiones de cómo la cultura griega va a influir en la cultura de Israel. El autor va a buscar afirmar la fe de estos hermanos que se encuentran en la diáspora, asediados por peligros que sobre todo van a darse desde el contacto con la cultura griega, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el autor? El autor va a recordar los tiempos antiguos en que sus antepasados fueron también liberados de males y lo va a tomar como un mensaje de esperanza, ¿sí? Por otro lado, también puede querer atraer de nuevo a los que han sido débiles y se han apartado de la fe, ¿sí? Viviendo en una ciudad de foco de cultura helenista, la comunidad judía tenía contacto permanente con todos los elementos de esta nueva cultura y esto podía generar algún tipo de conflicto de fe o simplemente que empezasen a abandonar, ¿sí?, esos sistemas de creencias. Una variedad de religiones y sistemas filosóficos ofrecían sabiduría o salvación o una comprensión particular acerca del sentido real de la vida, ¿sí? Van a empezar a tener otras posibilidades de creencias, ¿sí? Y todo esto debido a la cultura en la que están inmersos. Había aparecido una mentalidad cosmopolita e individualista, ¿sí?, escéptica e insatisfecha con las ideas tradicionales. ¿Se acuerdan que la clase anterior decíamos que muchos van a empezar a abandonar su fe y van a empezar a cuestionar el sistema, ¿sí? Todo esto de la justicia y el sistema de la retribución va a ser cuestionado. Y eso va a tener un impacto directo en la fe. Podemos ver en el capítulo 2 de la sabiduría que muchos van a reemplazar su fe por religiones paganas, por filosofías seculares o por sus propias versiones populares de la misma, ¿sí? Es muy importante si podemos leer este capítulo 2 porque nos va a mostrar cuál es el contexto, ¿sí?, del pueblo durante este libro. También el autor va a decir, bueno, quizás muchos todavía no abandonaron su fe, pero están en peligro de seguir este ejemplo, ¿sí? Si nosotros no decimos que hay otra posibilidad de que no se rindan frente a esta cultura, muchos pueden seguir este camino y abandonar la fe. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el autor para intentar dar una respuesta? Va a escrutar las escrituras, ¿sí? Va a meditar los libros inspirados anteriores y va a intentar dar una respuesta. Este quizás es el rasgo más característico o unitario de la obra, es que podemos decir que es un libro que trata de la inmortalidad o de la sabiduría o de la providencia, y es algo que no lo va a definir, sino que más bien es expresión de la plenitud de todo lo que un hombre, ¿sí?, tras varios años de estudio, puede extraer de toda la Sagrada Escritura de su pueblo.
y así ofrecer un mensaje de esperanza y consuelo a sus contemporáneos, ¿sí? Más allá de los temas que puede llegar a abordar el libro de la sabiduría, su objetivo particular va a ser dar un mensaje de esperanza y consuelo a sus contemporáneos. Es muy interesante el camino que va a elegir el autor para dar este mensaje de esperanza y consuelo a sus contemporáneos. Avancemos un poquito más. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el autor? En lugar de agrupar ideas, como decíamos, como pequeñas unidades en torno a un tema, lo que va a hacer, a lo que es un modelo común en la literatura sapiencial, es presentar una argumentación lógica que nos hace pensar en una influencia de las formas literarias griegas. ¿Qué es lo que hace? Va a expresar su posición teológica judía en forma de retórica, que era algo muy popular en la cultura de la época, ¿sí? Esto le ha permitido desarrollar un estilo de enseñanza y la utilización de diversas formas literarias que tienen que ver justamente con la cultura, ¿sí? Como son la exhortación, la discusión, la comparación, la explicación textual y otras formas de retórica. Perdón. Es muy importante y muy valioso por parte de este libro cómo el autor utiliza algo de la cultura en la que está inmersa, inmerso su destinatario para poder dar ese mensaje de esperanza, ¿sí? Utiliza esta argumentación lógica propia de las formas literarias griegas para dar su posición teológica judía. Me hace pensar mucho en cuando hablamos en misión, en la inculturación, ¿no? Esto de tener en cuenta la cultura donde está inmerso el que va a recibir el mensaje para que pueda entenderlo, ¿sí? El autor se va a expresar en un vocabulario fuertemente influenciado por la religión, la filosofía y la ciencia helenista contemporánea, ¿sí? Va a tener en cuenta, sumamente en cuenta, la cultura. Alrededor de un 20% de su terminología no aparece en otro lugar de la Biblia de los 70. Y esto es algo muy característico de este libro y hace que el lector se sienta atraído por el espíritu culto de esta época, se siente impresionado por el esfuerzo creativo del autor para comunicar el mensaje, ¿sí? Es un lenguaje sumamente de su cultura, ¿sí? Es algo que es muy admirable por parte del autor. El libro parece haber sido dirigido a los estudiantes judíos e intelectuales, ¿sí? Por el estilo, ¿no? No cualquiera podía entender lo que el autor va a escribir en este libro. Y bueno, y se cree que fue dirigido a estas personas porque solamente ellos eran aptos para captar y entender las diversas alucinaciones y los conceptos, eso es algo muy importante, y solo ellos estarían dispuestos a seguir la presentación del tema, ¿sí? No eran temas que se hablaran cotidianamente, ¿sí?
Por eso que se cree que estaba dirigido a cierto sector y incluso algunos pensaban que este libro había sido concebido para la formación de los futuros líderes del pueblo, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que no podemos saber bien, pero incluso se llegó a pensar de esta manera. Bueno, yo les pongo una estructura, como siempre, para que puedan abordar la lectura. Los autores hoy día consideran que el libro tiene una estructura sólida y bastante coherente. Lo dividen en 3 partes: la sabiduría como norma de vida, ante el juicio escatológico, el tema de la sabiduría en sí misma y la sabiduría en la historia de la salvación. Bueno, van a encontrar algunos textos para poder adentrarse en el libro de la sabiduría. Está bastante claro, explicado a través de las distintas partes de la estructura, pero me parecía que valía la pena tener en cuenta algunas cuestiones teológicas a la hora de leer, ¿sí? Algunos conceptos, como decía anteriormente, ¿no? De cómo el autor considera esos conceptos y cómo tenemos que leerlos nosotros hoy en día desde nuestra cultura. Bueno, el autor hace una reflexión sobre el sentido de la existencia humana, ¿sí? Va a contrarrestar la afirmación que vamos a encontrar en el versículo 1 del capítulo 2, que habla de una vida sin sentido, ¿no? Que dice: breve y triste nuestra vida, no hay remedio cuando el hombre llega a su fin, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo, ¿sí? Por eso que el gran tema a abordar es la cuestión de la muerte y el sentido, ¿no?, de la existencia humana. La primera acusación que el autor va a dirigir es que los impíos se rinden a la muerte, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque aceptaron ingenuamente la filosofía epicúrea, ¿sí? La filosofía epicúrea que decía que habíamos nacido o que nacemos por obra del azar, ya que si bien los dioses existen, no tienen mucha influencia en la vida humana, ¿sí? Entonces, con esta idea renunciaban a su fe en el Dios creador, su Salvador, y el libro de la sabiduría va a intentar explicar que eso no tiene sentido, que la muerte no es el fin de la existencia humana y que el hombre es inmortal. Y esa es su visión de la existencia humana, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, de que cuando se habla en contra de la filosofía epicúrea que influenciaba muchísimo la cultura, tanto los epicúreos como otros tipos de filosofía que intentaban racionalizar la fe o la cuestión de algunas leyendas de los dioses en la cultura griega. Bueno, tenemos que tener en cuenta cada vez que leemos esto que está de fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con inmortalidad, ¿no? Para eso el autor usa frecuentemente la palabra alma, que si bien está influenciado por la noción griega de alma, no permanece fiel a la idea de alma
de la cultura griega, sino de la tradición judía, ¿sí? ¿En qué consistía este concepto, digamos? En el Antiguo Testamento, los seres humanos son una totalidad. El hombre es una unidad de carne, espíritu y alma y no un compuesto de diversos elementos, ¿sí? Que es justamente lo contrario piensa la cultura griega. Entonces, cuando se refiere a la inmortalidad, no se refiere a la inmortalidad natural del alma espiritual, a pesar de que ya había mucha influencia de la idea platónica, ¿sí? Lo podemos ver en algunos pasajes que yo les dejo para leer, sino que se va a referir a la inmortalidad de todo el ser humano, ¿sí? No habla tampoco de resurrección ni de la vida después de la muerte, porque no es algo que le interesa, sino lo que va a querer afirmar es que los hombres, de algún modo, llevan la impronta de la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque fueron creados a su imagen, ¿sí? Y por eso no pueden estar destinados a la corrupción, ¿sí? Si nosotros renunciamos a la idea de un Dios creador, estamos renunciando a esta impronta de eternidad que el hombre tiene, ¿sí? Por eso es que es tan importante poder eh, afirmar esto, ¿no? Para el autor. Esta inmortalidad no se basa en la naturaleza humana, como pensaban los griegos, sino en la relación con Dios, el Creador. Y acá está la clave de todo el libro y de cómo el autor de la sabiduría va a intentar responder a los cuestionamientos que se van a ir dando en este proceso de sabiduría sapiencial. Como decíamos, la clase anterior había empezado a estar en crisis. Muchos lo van a cuestionar, como el libro de Coelet, de Job, ¿sí? Y este autor tan brillante a la hora de exponer su idea a través de la escritura del libro de la sabiduría, va a decir, acá la cuestión está en la relación con Dios creador. Y esta es la razón, va a decir, por qué el libro comienza con la exhortación de amen la justicia, ¿sí? En el versículo 1 del capítulo 1. ¿Por qué? Porque decíamos, esta justicia en la tradición bíblica indica una vida vivida en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase anterior que decíamos qué era esto de ser justo? Es vivir bien, ¿no? Decíamos, vivir según la ley mosaica. Y en una imitación del modo que Dios mismo tiene de gobernar al mundo, ¿sí? Porque somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es esa forma de gobernar al mundo? Con santidad y con justicia, ¿sí? Entonces, por eso, en este vínculo con de relación con el Dios creador, esa relación está dada en relación a esa justicia, ¿sí? Bueno, va a ir explicando cómo a través de las escrituras esta relación eh, la podemos ver claramente desde el Génesis, ¿sí? Con la figura de Abraham. eh, Va a decir esta misma idea está reflejada en el Salmo 73, ¿no? Donde dice, pero yo estoy siempre contigo, de la mano derecha me has tomado, me guiarás con tu consejo y después me recibirás con gloria. Según el autor, esta justicia es inmortal, ¿sí? Y esta es inmortal porque es una relación
que no puede interrumpirse, ¿sí? Es una relación con Dios ininterrumpida. Los seres humanos son guiados por las verdades y los valores que vienen de Dios, este Dios creador, que gracias a Él todo existe, y por esto su vida no está limitada en este mundo. Es una condición de Dios garantizar esa relación y aún después de la muerte. Nosotros veíamos desde el Pentateuco que es un Dios que toma la iniciativa en esa relación, ¿sí? Y a partir de la alianza es algo que queda garantizado para toda la humanidad. El autor proclama que esa justicia es inmortal, ¿sí? Va a decir, Israel cree que la justicia determina la relación de los seres humanos con Dios, con el Dios inmortal, y de ahí que la justicia sea inmortal, ¿sí? Hay una relación entre vida y justicia, y tomando esta idea griega de inmortalidad, el autor va a proclamar que la justicia es inmortal, ¿sí? Porque está dada en esta relación con el Dios creador que es inmortal y se va a dar en esta relación, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir en conclusión? El libro de la sabiduría presenta a Dios como autor de la vida. Es todo lo que creó y todo lo creó para que subsistiera, ¿sí? Eh, en eso está la vida, ¿sí? Esta vida es experimentada en plenitud por aquellos que practican la justicia. Y esta justicia implica una relación de amor con Dios creador. Pero el ser humano está siempre expuesto a las tentaciones de este mundo, ¿sí? Ya lo veíamos con el tema del poder, de la riqueza, de las teorías humanas sobre el desarrollo y el crecimiento, podemos hablar incluso del conocimiento, ¿sí? Una consecuencia natural que se va a ir dando a través de todas las épocas y todos los imperios es la explotación de los pobres y de la creación. Y el autor va a decir que para mantenernos fieles, libres de esas tentaciones, que son portadoras de falsas promesas, Dios nos concede la sabiduría y la considera una compañera amorosa, y que es una compañera de manera especial en los momentos de crisis, ¿sí? Decíamos que toda esta reflexión sapiencial surge después del exilio, ¿no? Después de haber pasado uno de los peores momentos de la vida del pueblo. Lo mismo puede seguir sucediendo a través de la historia de la humanidad, ¿no? En los momentos de crisis, Dios concede la sabiduría. Es la presencia salvadora de Dios en el mundo que mantiene el fiel en estado de gracia, ¿sí? Es por eso, va a decir el libro de la sabiduría, que los que viven en comunión con esta sabiduría son inmortales. Los que desprecian su compañía, como los impíos, los que eligen la muerte, son separados completamente de la fuente de la vida, ¿sí? Y con esto va a resignificar todo el tema de la retribución, ¿sí? El tema de la justicia.
de quién es sabio y quién es necio, ¿se acuerdan? Dando una respuesta y diciendo de la importancia de volver a la ley mosaica, de volver a la justicia, pero no por una cuestión como se podía ver en Proverbios, que tenían que ver con la riqueza o la pobreza, sino en esta relación, ¿no? En esta relación del hombre con Dios y, y que va más allá de los bienes recibidos o no. Este, Espero que podamos seguir creciendo en esta sabiduría de que, como dice el libro de la sabiduría, qué importante es este vínculo que tiene el hombre con este Dios creador, con el tema eh, de la relación entre con los demás y con la creación, ¿no? Como lo podemos ver en estos últimos tiempos, con la pandemia y tantas cuestiones que estamos atravesando. Podemos decir que es un tiempo de crisis, como nos dice el libro de la sabiduría, y, pero a su vez sabernos que Dios no nos deja solos, sino que nos concede la sabiduría para poder atravesar estos momentos, ¿no? Este, bueno, que podamos en este mes de la Biblia, a través del estudio de su palabra, poder sentirnos con más esperanza y con más consuelo, eh, como intenta este autor del libro de la sabiduría transmitir a su pueblo, ¿no? Este, bueno, espero que puedan leerlo, descubrir qué nos dice este autor del libro de la sabiduría. Este, Les dejo ahí algunos apuntes y también una tarea para hacer en la semana. Bueno, cualquier cosa nos escribimos a través de la plataforma. Nos estamos viendo.